Unas de las mejores cosas que Italia le dio al mundo son el cappuccino, la pizza y la apertura italiana. Por eso en el video de hoy me gustaría darte un curso rápido sobre la apertura italiana con todos los planes, ideas y trampas principales sin memorizar teoría interminable. ¿Por qué la apertura italiana es tan común? Porque combina todas las mejores características de una apertura de ajedrez. Es clásica, desarrolla una pieza y te deja listo para enrocar en el siguiente turno. Además, también es agresiva porque ataca la casilla más débil de tu oponente, F7. Desde ahí vas a poder atacar a su rey y además en una de las líneas comúnmente jugadas, aquí caballo F6, puedes intensificar este ataque jugando caballo G5, un ataque de caballo, y esta presión muchas veces se vuelve incómoda. Y los principiantes simplemente se derrumban bajo la presión y caen rápidamente. De verdad necesitan bloquear tu alfil ahí porque es realmente peligroso dejar entrar ahí. Y si juegan D5 entonces capturas y en los niveles más bajos hacen la recaptura más natural de caballo por D5 cayendo en tu ataque fegatelo, donde puedes destrozar a tu oponente sacrificando este caballo justo aquí en F7. Y quizás ya lo conozcas, pero de todos modos creo que hay unos puntos importantes a tratar porque incluso después de eso a menudo hay quienes se equivocan y pierden la partida cuando se supone que debes estar ganando. Así aquí está el detalle. Cuando las negras juegan aquí, juegas dama F3. Esa es toda la idea de esta combinación. Estás creando otro doble ataque. Ahora te has ganado ese peón. De F7 has dejado expuesto a su rey y vas a recuperar tu pieza sacrificada justo en el siguiente turno. Además, si el rey negro va a G8, le va muy mal ya que ahora terminará en jaque mate en el siguiente turno. Entonces, totalmente malo para las negras. Por supuesto, pueden simplemente volver a E8, por ejemplo, y entonces capturas en D5, creando una nueva amenaza sobre el caballo de C6, que si lo capturas, también desde ahí puedes darse varios ataques más. Si tu oponente juega despreocupadamente caballo D4 queriendo sacar este caballo del peligro, tú no vas a retroceder, tienes dama F7, una especie de versión avanzada del mate pastor. El movimiento más obstinado de las negras aquí es mover el rey valientemente hacia E6, porque sí, por supuesto, el rey queda completamente expuesto, pero aún así al menos conserva esa pieza extra que se ganó en D5. Ahora las blancas suman un atacante más y lo gracioso es que antiguamente incluso los grandes maestros jugaban esta posición voluntariamente con negras, porque pensaban que podían sobrevivir al ataque y luego disfrutar de su pieza extra, pero hoy en día, con los motores modernos, sabemos que simplemente es malo para las negras. Es demasiado optimista jugar con un rey tan expuesto aquí, y las blancas básicamente están ganando. Ahora bien, también tienes que saber cómo manejar este contraataque de caballo de 4 porque a veces esto tiende a confundir. De nuevo, no quieres retroceder ni defenderte, tienes alfil por D5, la primera jugada de contraataque es jaque, tu oponente tiene que mover el rey a algún lugar, si retrocede puedes continuar con dama F7, pero incluso si viene por aquí igualmente puedes seguir con dama F7. Ni siquiera te importa su amenaza porque su rey está en un peligro tan grande que realmente nada te importa, ni siquiera si capturan tu torre en A1. Y Fischer dijo que E4 es la mejor jugada, pero en este caso caballo E4 también es muy fuerte. Algunos de tus oponentes no quieren lidiar con este ataque de caballo y lo que hacen es, en lugar de desarrollar su caballo, primero quieren jugar este peón H6 para que tu caballo no pueda saltar por allí. Pero en realidad están combatiendo fuego con gasolina, y es que sabemos que las blancas en la italiana van a atacar y las negras simplemente están aquí como esperando, perdiendo tiempo, dejando que las blancas desplieguen su ofensiva. Así aquí las blancas pueden jugar D4 para abrir el centro y después de que las negras recapturen, o sea, esta captura y recaptura se puede dar de diferentes maneras. Lo peor es que las negras normalmente aquí capturan en D4 todo porque no saben que capturar es un error, y ahora después de esta recaptura final queda bastante claro que las negras están haciendo algo mal, pues en las primeras 6 jugadas no han logrado absolutamente nada, como ves. Y en cambio las blancas ya controlan el centro, tienen un montón de piezas activas, muchas diagonales abiertas y un desarrollo fácil para sus piezas. Así las blancas claramente dominan. De nuevo, tu oponente aún no lo sabe, pero está completamente perdido. Ahora no puede desarrollar fácilmente este caballo debido a E5 que expulsa a este caballo a su casilla original. Nada bueno para las negras, que tendrán que jugar algo como D6 intentando controlar la casilla primero y esperando luego completar su desarrollo. Pero lo que te sugiero hacer ahora es no solo desarrollar tus piezas aquí. Tu ventaja ya es una realidad, ya puedes aprovecharla. Puedes jugar E5, abrir todo el centro y luego no intercambies, juega alfil por F7. Y este truquito te ayuda básicamente a ganar la partida porque tu oponente no puede capturar el alfil ya que dejaría a la dama indefensa. Podrías simplemente capturarla y con eso ganaría la partida. Para seguir protegiendo a la dama tendrá que jugar rey E7 y ahora no quieres intercambiar damas, pues deseas seguir atacando, así que la mejor jugada sería dama C4 eludiendo el intercambio de damas, también protegiendo tu alfil y claro, no estás dando mate por ahora, pero el rey negro está completamente expuesto y en posición incómoda. Está bloqueando todas las demás piezas negras. No te tomará mucho tiempo finiquitar tu ataque. Después de que jueguen lo que sea, puedes continuar con alfil E3 y se hace evidente que las negras no van a sobrevivir por mucho tiempo aquí. Puedes jugar también torre D1, alfil C5 y todo terminará en un par de jugadas.
¿Qué más pueden jugar las negras aquí para prevenir el ataque blanco con caballo G5 en algunas de las variantes que siguen? Bueno, hay diferentes maneras de enfrentar esto. La más clásica es simplemente aguantar ese ataque de caballo, donde en la línea principal las negras no deberían recapturar con el caballo. Ese es el error que las blancas esperan, y en cambio deben jugar caballo A5 atacando al alfil, y eso conduce a una posición aproximadamente equilibrada, donde las blancas sacan al alfil del peligro, las negras juegan C6 y después del cambio, ahora el alfil queda bajo ataque, las blancas lo mueven a algún lugar y las blancas tienen un peón extra, pero las negras tienen cierta iniciativa. Están atacando al alfil, en el siguiente turno jugarán H6, expulsarán al caballo y con todo es una posición jugable para ambos bandos. De hecho, creo que para las negras es muy bueno jugar esto porque especialmente en niveles de principiante a intermedio, quienes confían en el ataque fegatelo normalmente no saben mucho a fondo y por lo tanto podría ser beneficioso para las negras dedicar un poco de tiempo a aprender estas líneas y luego aprovecharse de ello. Aparte de eso, por supuesto, está el clásico yocopiano con alfil C5, y aquí el problema para las blancas es que ya no pueden jugar caballo G5 debido a que la dama negra desde D8 controla esa casilla. Sin embargo, alfil C5 ciertamente no es una solución fácil para las negras, ya que ahora las blancas tienen muchas oportunidades más. Las líneas principales de la apertura italiana con C3 y D4 son complicadas y muy agresivas para las negras, o sea, para las blancas, pero además de eso también tenemos el gambito de Evans y otras líneas muy truqueras. De hecho, más adelante en el video te mostraré una de mis favoritas para que sepas cómo confundir por completo a las negras. Y entonces alfil C5 sí es una buena jugada, pero las negras realmente necesitan saber qué están haciendo ahí. También hay unas opciones muy interesantes y agresivas como peón F5, el gambito Rousseau. Y si te lo juegan, simplemente ríndete, porque significa que probablemente es un seguidor de este canal y conoce bien esta apertura. Pero bromas aparte, quiero decir, por supuesto, objetivamente hablando, es algo peligroso, arriesgado, pero al mismo tiempo muy agresivo y muy prometedor. Bromas aparte, si te enfrentas al gambito Rousseau con blancas, quizás lo más fácil sea simplemente jugar peón D3, proteger el peón y después de eso continuar con tu desarrollo normal. Primero te enrocas, luego juegas caballo C3 y verás que evitarás cualquier truco temprano. Y por cierto, si quieres aprender las 3 reglas universales para jugar bien cualquier apertura, incluso si no conoces la teoría, dejaré el enlace a mi clase maestra gratuita abajo. Otra opción muy interesante que tienen las negras aquí es dejar que las blancas ejecuten este ataque y luego jugar como si nada hubiera pasado. Alfil C5. Y al principio parece una locura, como que las negras solo regalan este peón de F7 sin pensar. Además, las blancas pueden capturar ahí con el caballo, que no recomiendo que captures con alfil, pero lo que las negras desean es que si capturas con el caballo, inicialmente parece que las blancas están ganando, capturando un peón, atacando simultáneamente dama y torre, parece que las negras simplemente moverán la dama y perderán el resto, pero juegan alfil por F2, un contraataque muy inesperado, que cuando se captura, sigue caballo por E4 y las negras siguen la estrategia de te desayunaré antes de que tú me almuerces, y en efecto funciona muy bien. Ahora la posición es muy complicada y si las blancas hacen una sola jugada imprecisa pueden perder la partida de inmediato. Por ejemplo, si rey E1 pierde ante dama H4 jaque, y bueno, las negras pueden jugar varias cosas, pero lo más fácil sería algo como esto. Pero por supuesto, si estás jugando esto con blancas, definitivamente no quieres encontrarte en una situación así. Una opción mucho más prudente para las blancas es capturar al peón de F7 con el alfil, porque lo haces dando jaque, lo que implica que las negras no tienen tiempo de hacer nada de lo que quieren hacer. Tienen que mover su rey. Para las negras lo mejor es mover el rey aquí, manteniendo la columna F abierta para potencialmente su torre, y ahora retiras el alfil porque de lo contrario la posición es inestable. Empezarán a atacarte estas piezas, por lo tanto lo retiras a C4 y ahora no estás pretendiendo ganar la partida inmediatamente, sino que prefieres terminar con una buena posición, un peón extra al rey centralizado negro, pero además tu posición segura. Puedes enrocar fácilmente, jugar caballo C3, hacer todas las jugadas normales de desarrollo y todo listo para continuar. Para aquellos que son más avanzados, si se preguntan por qué alfil C4 y no alfil B3, la razón aquí es que a veces en el futuro tu alfil podría retroceder a E2 si necesitas defensa adicional para el flanco de rey, pero es una idea más avanzada. En cualquier caso, por eso retirar el alfil aquí es la mejor opción para las blancas. Otra línea popular, especialmente en nivel principiante, es cuando no se quiere entrar en variantes teóricas complejas y en cambio se juega D6 queriendo mantener posición sólida. Luego de eso se quiere sacar el alfil y clavar tu caballo, y ese es en realidad todo su plan, porque ya sabes que a muchos les encanta esta clavada. Además, más o menos tienen que hacerlo, porque si intentan jugar caballo F6 van a encontrarse con el mismo problema de caballo G5, y por cierto puedes ver el mismo patrón. Tan pronto como sacan el caballo, este caballo F6 bloquea a su dama y la dama ya no controla esta casilla G5, y eso, por eso es que tan pronto como mueven el caballo, tú puedes mover tu caballo. Y aquí de verdad hay un problema para las negras, porque no hay forma normal de defender esta casilla F7, seguramente perderán algo de material y tú seguirás atacando. Por lo tanto, esa no es una opción, pero repito, juegan D6 realmente solo para sacar el alfil y clavar tu caballo. Esa sería su estrategia para potencialmente restringir a este caballo de avanzar, y quizás incluso quieran aumentar el poder de la clavada para seguir explotándola en el futuro. Pero tú juegas H3, enfrentas
enfrentas este alfil de inmediato y en respuesta pueden cambiar o retroceder y mantener la clavada. Si cambian, no hay problema, recapturas con la dama, tu dama queda activa, de hecho estás amenazando mate pastor en el siguiente turno y simplemente continúas en una partida normal, pero la mayoría de las veces van a mantener la clavada. Eso es lo que querían, por eso sacaron inicialmente el alfil por aquí. Y ahora tú vas a sacrificar a tu rival con caballo por E5, donde esta jugada es muy confusa para alguien que no conoce el patrón del mate legal. Porque estás sacrificando tu dama, capturando el peón en E5 que estaba súper protegido, más que cualquier cosa. Y aún así en el siguiente turno juegas alfil por F7, jaque y luego caballo de 5 mate. Volviendo a la línea principal, el problema con intentar el ataque pegatelo es que funciona hasta que deja de funcionar. Sí, puedes destruir principiantes por un tiempo, pero tan pronto como subes un poco más de nivel a intermedio, tus oponentes saben cómo enfrentarlo y entonces deja de ser beneficioso. Porque en realidad, si las negras saben cómo manejarlo, entonces terminan con mayor iniciativa, ya que caballo G5 es un segundo movimiento de la misma pieza en la apertura, lo cual en general no es una buena estrategia. Por eso mismo puedes notar que aunque grandes maestros como Carlsen, Caruana y otros juegan mucho esta posición, la verdad nunca juegan caballo G5, juegan otra cosa. Ahora, ¿qué más pueden jugar las blancas aquí? Ya que después de caballo F6 este peón en E4 ha sido atacado, las blancas necesitan defenderlo. ¿Cómo lo defiendes? Deberías jugar caballo C3 o peón D3. Parece que ambas jugadas son igualmente posibles, pero en realidad caballo C3 es más o menos incorrecta. Y te recomiendo que mejor uses el peón. ¿Por qué caballo C3 no es la mejor idea? Porque hay un patrón táctico común aquí que es muy útil conocer, que es un patrón, y puedes usarlo no solo en este caso en particular, sino también con negras o con blancas en diferentes situaciones similares. Las negras aquí pueden jugar este sacrificio temporal de caballo que parece muy contraintuitivo porque las blancas acaban de proteger la casilla, ¿cierto? Pero ahora en el siguiente turno las negras continúan con peón de 5 y recuperan la pieza sacrificada y obtienen algo de iniciativa. Y sí, la computadora dice que después de alfil de 3 la posición es igualada. En teoría es correcto, pero en la práctica sigue siendo más fácil para las negras jugar incluso después de esto. Pero la mayoría de jugadores capturan con el alfil en D5, que es ya un gran error, donde después de que la dama recaptura el caballo en E4 queda colgando. Las negras están controlando el centro con su peón y sus piezas y además viene alfil G4. Esta clavada es muy molesta porque las blancas no tienen alfil de casillas claras para ponerse. Y cuando las blancas juegan algo, digamos de 3 o dama de 2 para proteger el caballo, sigue alfil G4. Te mostraré una de estas líneas porque inicialmente no parece que las blancas tengan muchos problemas, pero en verdad sí, ya que las negras están listas para enrocar, jugar F5, expulsar el caballo, jugar E4, atacar el otro caballo y las blancas rápidamente se encuentran en posición problemática. Jugar H3 es otro movimiento incorrecto, donde las negras pueden contraatacar con caballo D4. Tal vez juegues con negras algún día esto, y las blancas realmente se van desmoronando porque hay presión por todas partes. Este peón en C2 también está colgando, si se intenta defenderlo, el caballo en E4 cae, y es un desastre todo. Eso explica por qué para las blancas es mejor jugar peón D3. Y así es como todos los mejores jugadores suelen manejar esto. Ahora, después de alfil C5, obtenemos una de las posiciones de apertura más comunes del ajedrez. Las negras también podrían haber jugado primero alfil C5 y luego caballo F6, ni siquiera importa, llegaremos a una posición como esta que probablemente has enfrentado muchas veces o al menos algo muy parecido. Y ahora tienes la fantástica idea de clavar con alfil G5, clavando el caballo de las negras, y hay unos patrones de ataque comunes aquí. Si no hacen nada especial, entonces simplemente refuerzas la misma clavada. Su caballo no puede moverse porque en ese caso se perdería la dama que se esconde detrás. Y por otro lado, si se hace cualquier otra jugada, por ejemplo a veces se juega H6 intentando deshacerse de esta clavada, eso empeora las cosas porque ahora en lugar de mover el alfil, de hecho capturas en F6 en un contraataque muy inteligente, porque una vez que las negras recapturan no tienes que retirar tu alfil a ningún lado. En cambio puedes capturar el peón en H6 y además ataca su torre, y una vez que la torre se mueve vemos que su rey está completamente expuesto. Tiene los dos alfiles apuntándole, pero no tiene suficiente poder de fuego para rematar la partida y dar jaque mate. Por lo tanto juegas caballo H4, una jugada muy buena. Tu caballo está listo para unirse a la fiesta, pero aún más importante, has abierto esta diagonal para la dama porque quieres incorporarla al ataque. Solo ten cuidado porque si juegas dama G4 jaque, eso efectivamente terminará la partida rápido, pero el resultado será diferente, ya que el alfil está justo ahí, puede capturar tu dama. Cuidado con eso. Lo que quieres es jugar algo como boom, boom, boom y boom, jaque mate, ¿sí? En general el plan es ese si no hacen nada especial. A veces juegan F5, que en realidad es una idea muy inteligente para contraatacar. Quieren incluir su dama en la defensa y desafiar tu caballo, pero en lugar de mover el caballo a algún lugar, una jugada mucho mejor es alfil por F7, dado que el rey negro en realidad está totalmente expuesto y solo. No hay piezas alrededor, simplemente puedes ir por la victoria. Las negras capturan dama H5 de jaque y ahora tienes 3 piezas atacando a un rey solitario, y si el rey viene por este lado, tienes alfil G5 ganando al güey.
y si el rey regresa, entonces simplemente lo rematas en un par de jugadas. Pero quizás te preguntes, Igor, todo bien, pero cuando juego alfil G5, siempre intentan expulsarlo. Hay una idea muy interesante con peón H4. Y claro, Stockfish no le gusta porque se llama la trampa caña de pescar y eso naturalmente lo pone nervioso. Pero en la práctica normalmente funciona muy bien porque para empezar atacas el caballo, pero aún más importante, abres la columna para tu torre, lo que habilita muchísimas combinaciones y oportunidades de ataque diferentes. Cuando el caballo se mueve a algún lado, entonces también tienes otra idea interesante en peón G6. Esta vez aprovechas tu alfil italiano de C4, clavando el peón en F7, con lo cual las negras no pueden capturar. Por supuesto, en cambio, pueden capturar en F2 y parece que solo sigues perdiendo material, pero aquí tienes una combinación que haría sonreír incluso a tal. Le prendes fuego a todo. Sacrificas tanto el caballo en E5 como un montón de otras cosas más. Aquí, si no hacen nada especial, tu dama puede salir para dar jaque mate por la columna H. ¿Sí? Entonces esa sería la idea, pero si capturan la dama, ahora capturas en F7. Esto es jaque, tienen que recapturar, el alfil viene con otro jaque. Y luego, como decimos aquí, no subestimes a una torre mansa. Torre H8 va rematando la partida, caballo D5, rey D6. Y aquí las negras verán que este caballo ha estado mirando hacia la izquierda todo el tiempo, porque caballo C4 da jaque mate. Otro posible obstáculo es que muchos de tus oponentes intentarán jugar peón H6 para evitar que tu alfil llegue a esa casilla G5. ¿Qué haces entonces? Entonces tienes un plan B que consiste en desarrollar tu alfil a E3 y ofreciendo intercambio. Y por cierto, si alguna vez te encuentras esta situación con negras, un consejo profesional es no tienes que hacer nada. Puedes simplemente jugar D6, continuar con tu plan habitual y así también se defiende perfectamente el alfil en C5. Jugar así está bien, pero la mayoría de las veces cambiarán en E3 y aunque en teoría está bien, en partidas prácticas he jugado esta posición muchas veces con blancas y siempre me he divertido con ataques monumentales muy difíciles de jugar para las negras, porque aquí tienes un plan de ataque muy claro. La columna F ahora está a disposición de tu torre. Luego, después de que tu oponente juegue lo que sea, te mostraré el plan. No tienes que memorizar estas jugadas, por supuesto. Tu oponente puede jugar otra cosa, pero tu plan será el mismo. Entonces, para empezar, quieres atacar en el flanco rey. Tienes tu torre por allí, tienes este alfil apuntando allí. Eso ya es algo, pero necesitas más poder de fuego. Así que lo que haces es jugar dama E1 para luego llevar la dama al flanco de rey, a una de estas dos casillas para intensificar tu ataque. Después, tu caballo también puede saltar allí y llevarlo a la casilla F5, que también será muy activa. Además, esto otra vez abre esta columna para tu torre. Tu oponente hace algunas jugadas, juegas dama G3. Ahora empiezas a apuntar al rey de tu oponente y en este momento este alfil en G4 también está en peligro. Si intentan defenderlo, digamos, puedes expulsarlo. Luego también está esta táctica muy típica de torre por F6 aprovechando la clavada. El peón está clavado, no puede capturar y con esto te acabas de ganar una pieza. Además, en el siguiente turno básicamente puedes seguir burlándote de tu rival jugando caballo F5, ignorando completamente su amenaza, me refiero a este alfil, y estás amenazando dama por G7, jaque mate. E incluso hay más que eso, pues ya que si bloquean esto hay otra cosa interesante, digamos que bloquean con peón, puedes jugar torre por G6, que es otro tema muy común aquí. Por eso quería mostrarlo, porque debido a esta clavada no pueden recapturar con peón, ¿sí? Parecía que torre por G6 era mala, pero no pueden recapturar, capturarán con el alfil y aprovechas la misma clavada una vez más. De nuevo, las negras no tienen nada que hacer, no pueden recapturar y en otro caso se mueven y es jaque mate. Y también quiero mostrarte una línea más que quizás es un poco más complicada, pero también tiene el mayor porcentaje de victorias para las blancas y es muy divertida. Es el llamado Gambito de Deutz. En lugar de jugar D3 o todas las jugadas habituales de la apertura italiana, puedes jugar peón D4. Una idea muy interesante. ¿Y cuál es la idea? Parece que las negras pueden capturarlo, ¿cierto? Pero en todas esas líneas vas a tener un ataque masivo. Por ejemplo, aquí peón E5 y déjame preguntar a dónde debería ir este caballo. Es una pregunta complicada, porque básicamente todas estas jugadas son incorrectas y todas pierden la partida. Las negras tienen que encontrar un contragolpe que es peón D5, que es el que las mantiene en la pelea. E incluso ahí su posición es peligrosa, pero siguen en la partida. Pero si el caballo se mueve a algún lugar, las negras básicamente estarán perdiendo. Te mostraré una línea genial solo para darte una muestra de este Gambito de Deutz. Dejaré un enlace abajo de un video completo que tengo para que quieras para profundizar más. Por ahora, con caballo G5 atacas este peón en F7, las negras defienden y después de torre E1 una jugada tranquila, solo protegiendo tu peón, evitando que avance en su peón D gracias a tu torre. Como ves, estás ganando la partida, incluso aunque parezca que tu oponente no ha hecho nada malo, y tu oponente a decir verdad no sentirá que está perdiendo, pero ya ha perdido la partida.
Y esta línea funciona así, se enrocan porque no tienen más jugadas lógicas, juegas dama de 3 amenazando jaque mate, bloquean, entonces la dama se desliza por aquí amenazando al caballo y al peón h7, las negras intentan defenderlo pero ahora sacrificas la dama. Después continúas con caballo por f7 y esto no es solo un doble ataque sino que también es un doble jaque. Tienes dos temas tácticos en una sola jugada. Después de que el rey se mueva, no capturas la dama, haces un jaque intermedio más de alfil h6, forzando al rey a retroceder y ahora capturas la dama. Pero no es solo una captura, sino que también es jaque descubierto. Por eso te advertí que esta línea era muy divertida. El rey tiene que moverse y entonces también capturas esa torre, por ejemplo, y terminarás con una torre de ventaja al final de la línea. Si quieres mejorar más allá de la teoría de aperturas, estudia mi clase maestra gratuita donde explico cómo piensan de verdad los jugadores fuertes cuando juegan. Y si quieres saber cómo destruir el ataque Fegatelo con negras, mira este video porque te muestra un contraataque muy interesante que es tanto divertido como muy efectivo.